Freire Paulo, ¿es el padre de la educación virtual? Partimos del corazón, pensamiento e ideología de Freire para responder a esta pregunta. El pedagogo quería que lo recordemos como alguien que amó a las personas, animales, plantas, etc. A lo largo de su vida se dedicó a alfabetizar y concientizar a los oprimidos, los analfabetos, tanto en su Brasil natal como en Chile. Su experiencia de vida formaría su preocupación por los pobres, la cual ayudaría a forjar su perspectiva educativa. De este modo, lograría captar la realidad social e histórica en la que vivía y así modificar los estratos más bajos de la sociedad. Dicha sociedad no podía acceder a lo más básico, la alfabetización, y a causa de esto modificar su vida. Para Freire, educar no es transmitir conocimientos, hechos estáticos, sino crear una situación pedagógica en la que el hombre se descubra a sí mismo y aprenda a tomar conciencia del mundo que lo rodea, a reflexionar sobre él, a descubrir las posibilidades de reestructurarlo y a actuar sobre él para modificarlo. La toma de conciencia, la reflexión y la acción se convertirían en elementos básicos e indispensables del proceso educativo. Gracias a su trabajo, logró cambiar la vida de los más olvidados. En el contexto de pandemia que nos toca vivir, tanto educadores como alumnos tuvimos que migrar hacia las TIC, siglas para Tecnologías de la Información y la Comunicación, para continuar con la educación a distancia. Por lo tanto, junto a Freire, decimos que la educación virtual se acerca más a la educación liberadora que a la educación bancaria. Nos encontramos, al igual que Freire, en un contexto histórico sin precedentes, en el cual sus principios pedagógicos son la base en el camino de la educación virtual. Los docentes se han adaptado en tiempo récord a esta nueva forma de enseñar en entornos virtuales. Diseñan sus espacios en el aula virtual para llegar de una manera clara hacia los alumnos en el proceso de aprendizaje. Nosotros, los estudiantes, con más esfuerzo que en la educación presencial, solos, con nuestros dispositivos electrónicos, coincidimos con Freire en que cada uno desde su conciencia aprende mucho más de lo que se imagina. A través de todos los canales de comunicación dispuestos por los profesores, se realiza una retroalimentación cuyo provecho y valor se tornan indiscutibles. Ellos nos ayudan a cambiar nuestra vida y nos iluminan con su respuesta. La educación virtual es un fiel reflejo de la construcción social del conocimiento. En entornos virtuales conocemos el todo de las cosas, logramos el pensamiento crítico y el conocimiento lógico de acuerdo a lo expuesto por Freire en su relación con el conocimiento. Siempre el conocimiento del todo y las causas de sus partes. Una de las características del conocimiento es su ausencia de neutralidad. Por lo tanto, la educación sigue el contexto histórico y social que la rodea. Y por lo tanto se nutre de las TIC para poder continuar su camino. Freire y la educación a través de la comunicación. Un claro ejemplo de esto lo vemos en los foros virtuales, donde se produce un diálogo asincrónico, una comunicación emocional y transmisión de conocimientos de parte de todos los participantes, en donde el docente es mediador. Es una comunicación en forma crítica. Cuando se escriben, a las palabras no se las lleva el viento. Quedan en el backup de la clase. Es decir, queda un registro. Se pueden leer y volver a leer cuando se las necesite. Además, criticamos la educación bancaria junto a Freire, porque mata la capacidad de respuesta a los desafíos de la realidad. Desconoce a los hombres como seres históricos. Domestica la conciencia, contempla al estudiante como un sujeto pasivo e ignorante, inhibe la creatividad, mitifica la realidad. El educador se ve a sí mismo como un poseedor de verdades únicas e inamovibles, niega el diálogo y finalmente, el punto más grave, instaura la violencia al impedir a los demás ser. Por lo tanto, junto a los profesores, alumnos y Freire, le decimos sí a la educación virtual. Gracias, Freire, por tu corazón y te declaramos Padre de la educación a distancia.